Hola, bienvenidos al Congreso de FECOLSOC, Ginecología y Obstetricia. Vamos a hablar hoy sobre los retos actuales en identificación y manejo de la sepsis durante el embarazo. Muchas gracias al comité organizador por siempre tenerme en cuenta para poder compartir este tipo de experiencias. Declaro también que no tengo conflicto de intereses y tengo autorización para la publicación de las imágenes que van a ver en la charla. Empezar con este artículo. Este es un artículo que publicamos en el Acta Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en el 2014, en donde hicimos una investigación importante en un estudio multicéntrico, 17 instituciones, donde empezamos a buscar cuáles eran las causas de ingreso de pacientes obstétricas a UCI. Y nos encontramos que dentro de estas causas de ingreso de pacientes obstétricas a UCI, la primera causa de causa directa son los trastornos hipertensivos asociados al embarazo y la segunda causa, hemorragia posparto. Pero de manera interesante, la tercera causa por causa directa es la sepsis obstétrica y la primera causa de ingreso de causa indirecta también es la sepsis, principalmente la sepsis de origen pulmonar. Esto nos lleva a pensar que la sepsis es uno de los principales escenarios en donde nosotros como obstetras debemos estar formados y preparados para poder asumir y afrontar este tipo de dificultad. ¿Por qué es tan difícil hablar de sepsis en embarazo? Hay 3 puntos importantes. Primero, el problema de las definiciones, que no solamente es para pacientes obstétricas, sino también para pacientes con sepsis en otras áreas o en otras disciplinas. Porque no ha sido fácil ponernos de acuerdo en síndrome de respuesta inflamatoria, sepsis, choque. Hay diferentes factores que no hacen fácil esta tarea. El otro punto son los tipos de estudio. Por ser pacientes gestantes nos generan algún tipo de limitaciones éticas. Y el otro punto importante es que la mayoría de estas entidades se presentan en países en vía de desarrollo. Y, o sea, en nuestros países o en países de bajo ingreso o mediano ingreso, en donde no estudiamos, en donde no se publica, de pronto sí se estudia, pero no se publica lo que se debería publicar. No hay estudios grandes, no hay apoyo para investigación, entonces por eso tenemos una limitación muy grande. ¿Cuáles son los tipos de sepsis o de infecciones asociadas al embarazo? Tenemos infecciones que son relacionadas únicamente con el embarazo, o sea, que no le va a dar a ninguna paciente que no esté embarazada, como la coriamionitis, la mastitis, la endometritis. Tenemos también infecciones que no son relacionadas con el embarazo, pero que el hecho de estar embarazada va a generar un factor adicional de complicación, como es las infecciones del tracto urinario, la malaria, la hepatitis. Otras infecciones que se pueden presentar de manera accidental con el embarazo, como el VIH y la apendicitis. Y aunque es menos frecuente, tenemos también las infecciones nosocomiales, como la neumonía asociada a ventilador o la infección urinaria por dispositivos. ¿Cuáles son las principales causas de infección en la paciente gestante? Tenemos una variedad de gérmenes que pueden estar implicados en esta patología. Tenemos cocos gram positivos, bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, anaerobios, hongos y, como ustedes saben ahora, el virus como el coronavirus. Antes de que salieran las nuevas definiciones, publicamos este artículo en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo en el 2013, en donde tratamos de identificar cuáles eran las características de la paciente con sepsis severa y choque séptico en una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué es interesante ver acá? La disfunción pulmonar. El 53% de las pacientes hicieron disfunción pulmonar y falla respiratoria, con un 44% de requerimiento de soporte ventilatorio. Esto nos hace entender que estas pacientes que llegan a una sepsis severa pueden llegar a tener muchísimas complicaciones y un requerimiento de diferentes tipos de tecnología y apoyo. Igualmente, diferentes tipos de disfunciones, como disfunción pulmonar, metabólica, hematológica, pacientes que se complican muy rápido. ¿Y por qué vemos que la orientación o la clasificación o la definición de sepsis es tan difícil en el embarazo?
Vamos a plantear estos cuatro puntos principales que yo considero que son las causas por las cuales tenemos que orientar la paciente obstétrica de una manera diferente. Primero, el problema grande de las definiciones. Segundo, los cambios en el sistema inmunológico. Tercero, tenemos un nuevo órgano para monitorizar. Y cuarto, la importancia de desembarazar por causa obstétrica. Vamos a empezar hablando entonces sobre el problema de las definiciones, o el problema grande que hay con las definiciones. En el mundo ha sido muy difícil ponernos de acuerdo sobre las definiciones de sepsis, respuesta inflamatoria y todo lo que les había hablado previamente. Por eso se reunieron muchos expertos en el mundo para tratar de aclarar este tipo de ítem. Dentro de estos se reunieron para generar Sepsis 3 o este nuevo consenso para plantear una nueva luz en las definiciones de sepsis. Dentro de esto se buscaba también actualizar las definiciones de sepsis y choque séptico. También se cambió el modelo que se tenía previamente enfocado hacia la disfunción hacia la disfunción solamente en partes y ya se llegó a la disfunción multiorgánica. Entonces, donde antes existía la infección, SIR, sepsis severa y choque séptico, ahora entendemos que la sepsis es una mala, una inadecuada respuesta a un proceso infeccioso, una mala adaptación a este proceso infeccioso. Y esta mala adaptación del sistema inmunológico es la que nos va a llevar a sepsis y choque séptico. Aquí empezamos a entender que las pacientes o los pacientes que tenían cifras tensionales muy bajas estaban en choque séptico. También otro tipo de pacientes que tenían una profunda alteración metabólica, celular, circulatoria, que nos va a llevar a un mayor riesgo de mortalidad. Así usted tenga cifras tensionales dentro de márgenes normales. En sepsis 3 nos dan estos dos escenarios, el quick SOFA y el SOFA. Con el quick SOFA nos dan frecuencia respiratoria, estado de conciencia y presión arterial sistólica para identificar de manera temprana los procesos infecciosos en los pacientes. Y con el SOFA podemos ver otros puntos como la PAFI, como el requerimiento de vasopresores, la creatinina, bilirrubinas. Pero cuando uno revisa, realmente para hacer este consenso de sepsis 3, ¿incluyeron pacientes gestantes? Bueno, la respuesta es muy clara, no incluyeron pacientes gestantes. Y con las pacientes gestantes tenemos dos puntos importantes. Primero, que dentro de los puntos que se definieron como escala de SOFA, la presión arterial no es igual en las pacientes gestantes que en pacientes no gestantes o personal no embarazado, personas o mujeres no embarazadas. Las cifras tensionales son diferentes. La depuración de creatinina también es diferente. Por eso los niveles de creatinina van a ser diferentes que los planteados en el SOFA tradicional. Entonces, hay algunos puntos que pueden llegar a cambiar en el embarazo. La tensión arterial sistólica, es Glasgow, la frecuencia respiratoria. Según las guías MAPA, son las guías europeas de tensión arterial, vemos que las cifras tensionales sistólicas cambian en el embarazo y no podemos tener las mismas metas que otro tipo de paciente. E igualmente, parecería que el Glasgow también puede ser un factor ahí importante, confusor, o que podría alterarse de una manera más temprana en pacientes obstétricas. Y la frecuencia respiratoria también nos va a generar cambios. ¿Por qué? Porque hay unos cambios fisiológicos que empiezan a ocurrir en estos 9 meses de embarazo para poder cambiar y adaptarse a esta nueva necesidad. Por esa razón se han hecho o se han planteado diferentes escalas como la del SOFA modificado y como la guía australiana también, acá también nos plantean cómo se puede modificar el SOFA teniendo en cuenta las características y los cambios fisiológicos de la paciente obstétrica. Entonces, vamos a tener puntos diferentes de corte, como en la creatinina, como la presión arterial sistólica y como la frecuencia respiratoria. Dentro de los cambios en el sistema inmunológico, vemos
que para poder iniciar el embarazo es necesaria todo este fenómeno de cuidado, de modificación de todo el sistema de respuesta inflamatoria, el sistema T, toda la producción de citoquinas puede llegar a alterarse para generar esa tolerancia de los antígenos paternos y evitar esa respuesta exagerada o esa lesión posible o una posible lesión a nivel del feto por una inadecuada aceptación inmunológica. Por esa razón se presenta esta atenuación inmunológica en donde vamos a tener que la paciente no va a tener la misma respuesta que si no estuviera dentro del proceso de embarazo, ni en la inmunidad humoral ni en la inmunidad celular. Estas van a tener unos cambios muy importantes y se van a ver alteradas. ¿Esto qué nos hace pensar? Que cuando el proceso infeccioso llega a una paciente gestante, llega a un medio en donde no te va a brindar una respuesta inflamatoria clara. O sea, que esta paciente no va a ser la paciente que va a hacer fiebre de una manera rápida, puede que no genere signos hasta el momento en que ya la infección ha avanzado de una manera importante. El otro punto que quisiera yo llevarlos a reflexionar es el nuevo órgano para monitorizar. ¿Esto qué nos quiere decir? La importancia de tomar los gases arteriales durante el embarazo y entenderlos. Si nosotros vamos a hablar de sepsis, vamos a hablar de infección, es necesario tomar unos gases arteriales para poder orientarnos hacia qué tanto es el proceso metabólico, qué tanto es el compromiso a nivel metabólico. Dentro de ellos tenemos los cambios importantes, cambios en la PO2. La PO2 de la paciente gestante debe estar siempre por encima de 100 aproximadamente, el pH por encima de 7.4, alteraciones también a nivel del bicarbonato que puede estar en 20 o 18 y la importancia de asegurar un adecuado aporte de oxígeno a nivel arterial materno. Si nosotros tenemos un adecuado nivel de oxígeno arterial materno, vamos a tener un adecuado nivel de oxígeno arterial fetal. Y la importancia de monitorizar el feto, pero monitorizarlo y entender esta monitorización como parte de la vigilancia del proceso o como un órgano más. ¿Eso qué quiere decir? Que si inicialmente dentro del proceso de reanimación o durante esa parte de la reanimación, el feto llega a hacer desaceleraciones, yo la podría entender como una alteración a nivel de la perfusión fetal causado por un bajo gasto materno o por un inadecuado soporte de los requerimientos maternos. Entonces, ¿qué debo hacer? Continuar la reanimación. En algunas ocasiones, no lo digo en todas, porque en algunas ocasiones sí puede ser un indicio de un estado fetal no satisfactorio, pero en algunas ocasiones también estas alteraciones fetales lo que nos van a mostrar es una inadecuada perfusión materna. Tener también siempre en cuenta el riesgo de tener un síndrome de respuesta inflamatoria fetal. La importancia también de analizar los gases de cordón cuando nace el recién nacido y ver el estado de hipoxia al cual el recién nacido ha estado expuesto. El otro punto importante es desembarazar por causa obstétrica. Al desembarazar por causa obstétrica, ¿qué nos quiere decir? Que solamente vamos a interrumpir el embarazo si realmente la paciente llega a presentar un compromiso obstétrico importante. O sea, si la paciente no tiene un compromiso obstétrico, tiene una neumonía, la paciente está ventilada y no necesita o el compromiso obstétrico está adecuado, el embarazo puede seguir. Si no hay un compromiso obstétrico, no es necesario terminar el embarazo. De hecho, en este artículo, Tomlinson nos dice que si usted desembaraza a una paciente en un estado crítico, puede complicar mucho más la hemodinamia materna y la hemodinamia fetal. ¿Qué debemos hacer entonces cuando tenemos una paciente que llega y nos presenta un síndrome o un quick SOFA positivo con una escala de SOFA alta?
debemos iniciar resucitación inicial. Siempre pensar en llevar a la paciente a un aporte de oxígeno adecuado. Iniciar con antibióticos empíricos en la primera hora. Creo que esto se ha expuesto en muchas oportunidades y hay que seguirlo exponiendo. La importancia del antibiótico en la primera hora del diagnóstico, la importancia también de la remoción del foco séptico, realizar medidas de soporte adecuadas y ver el manejo obstétrico dependiendo de la evolución de la paciente. También es muy importante establecer cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? Mantener la perfusión tisular en todos los órganos de la economía materna. Y para esto, ¿qué debemos asegurar? Un soporte ventilatorio, un soporte inotrópico, un soporte metabólico y un soporte renal. Vamos a ver un caso clínico de una manera muy rápida. Es una paciente de 32 años con embarazo de 30 semanas, gesta 3/2, con un cuadro clínico de distensión abdominal. La paciente es valorada en segundo nivel, realizan ecografía y encuentran polidramios, dificultad respiratoria y la remiten para desembarazar por UCI neonatal. Esta es la paciente con monitorización, con vigilancia materna. Cuando acaba de llegar, vemos una distensión abdominal que no es normal de un polidramios y con un cuadro de un abdomen agudo. La paciente, después de la valoración inicial, presenta dificultad respiratoria, presenta en la ecografía un polidramios, dolor abdominal y empieza a hacer hipotensión. 70-30 de tensión con una frecuencia cardíaca materna de 145 por minuto y fetal de 143 y una saturación del 89% sin actividad uterina. ¿Qué se decide hacer con esta paciente? Se decide realizar soporte ventilatorio y llevar a cirugía. Esta es la cirugía en donde vemos acá el útero y vemos acá una distensión del colon y una lesión necrótica por un vólvulo del sigmoide en donde requirió una cirugía avanzada, una hemicolectomía. Esta es la paciente que duró 20 días en la unidad de cuidado intensivo con todos estos cuidados que les mostraba: antibiótico, hemocultivos antes del antibiótico, requerimiento de volumen, solicitud de gases arteriales, vigilancia, ventilación mecánica, transfusiones, y esta es la paciente cuando vuelve 6 meses después a hacerse el cierre ya de su hemicolectomía. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Esta es una paciente que llega con una neumonía también, es una paciente que llega embarazada, 28 semanas, un proceso neumónico importante, estuvo aproximadamente 10 días en la unidad, de estos unos 7 días en ventilación mecánica, la paciente se extuba y continúa su embarazo. Es muy importante tener en cuenta que el manejo actual de la sepsis está enfocada a estos nuevos paquetes de medidas o bundles, en donde nos hablan de los puntos importantes que debemos hacer tanto al ingreso como a las 3 horas y a las 6 horas después. Dentro de lo que debemos hacer a las 3 horas después del inicio de la presentación está siempre la medición del lactato, obtener los cultivos antes de iniciar antibiótico, aplicar o administrar antibióticos de amplio espectro, reanimar con líquidos. Aquí es un punto muy importante porque la reanimación con líquidos de las pacientes obstétricas se debe realizar en bolos de 500 o de 200. No es recomendable realizar volúmenes grandes de 1000, 1500, 2000 a chorro, no. Usted puede llegar a los mismos 3000 que le puede colocar a la paciente, pero en bolos de 200, 300 o 500 máximo. También a las 6 horas es muy importante verificar si la paciente definitivamente no mejora con volumen, debe iniciar vasopresores y esto debemos hacerlo de manera temprana, no esperar, pongan cuidado, no esperar que tengamos una vía venosa para iniciar un vasopresor. El vasopresor se puede iniciar de manera temprana por una vía periférica y tratar de mantener las cifras tensionales o la tensión arterial media por encima de 65 y verificar nuevamente los niveles de lactato. Esa es la paciente que les comentaba, que se fue embarazada, tuvo su parto a las 37 semanas sin ninguna dificultad, con un recién nacido adecuado y sin
los problemas del pretérmino. Y ya para terminar, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me debo llevar a casa? Primero, el cambio de actitud. Debemos empezar a ver la paciente séptica de una manera diferente, actuar de manera temprana, siempre pensando en la paciente. Generar un manejo inicial agresivo, 6 horas de un monitoreo continuo y constante, interconsultas oportunas, realizar un adecuado manejo de los recursos en los servicios de terapia intensiva y llevarnos este mensaje a casa. La mejor manera de tratar el feto es manejar agresivamente a la madre. Y los grupos obstétricos debemos estar entrenados en todo tipo de emergencias obstétricas. Me despido de ustedes, un abrazo muy grande y con esta foto que me da mucha satisfacción. Esta es parte de mi equipo de trabajo en el Hospital San Jorge, en donde hemos manejado muchas pacientes en estado muy crítico y han podido sobrevivir o son sobrevivientes. Hacemos una reunión en donde las citamos a todas y recordamos lo valiente, le damos un aplauso a este tesón de estas mujeres. Y igualmente invitarlos a ustedes a ser parte de este tipo de iniciativas, este tipo de equipos, este tipo de grupos, cada vez deben haber muchísimos más. Muchísimas gracias y que tengan un adecuado o terminen de pasar un muy buen congreso. Muchas gracias.